Excelente, muy buenas tardes y bienvenidos, hermanos y hermanas. El padre Manuel Comay ya está aquí integrado. Le damos las gracias. Nuevamente también le damos la bienvenida a todas las personas que nos están visitando de todas estas diferentes partes del mundo. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a hacer una conferencia de Zoom con 143 personas y que todos iban a integrar hace simplemente unos meses? Pero miren, siempre que hay una gran prueba, también hay una gran oportunidad y nuevas puertas que se abren. Y tenemos la gran dicha de que nos está acompañando el padre Manuel Comay, que es el autor también de esta parte del libro que estamos leyendo, el capítulo 2 de esta segunda parte sobre el tema de las investiduras, que lo vamos a leer el día de hoy. El padre Manuel Comay es originario de la bella isla de Cozumel, Quintana Roo. Me gustaría que pues, nos dijera también un poco el padre en su introducción, de dónde es, un poco de su historial como apóstol de la palabra, para todos conocerlo, los que no lo conozcamos. Y pues me da mucho gusto poder escuchar esta reflexión. Los dejo con el padre Manuel Comay. También me gustaría que escribieran en los comentarios quizás su nombre y de dónde nos visitan. También es bonito ver a los diferentes países y lugares donde nos están visitando, los que puedan. ¿Bien? Bueno, pues muchas gracias. Yo soy el hermano José Refugio, cubriendo por el hermano Jorge, y los dejamos con el padre Manuel Comay. Adelante, padre. Quisiera probar el micrófono. ¿Sí se escucha bien? Sí, o sí Sí, escucho. Muy bien. sí se escucha, padre. Soy el padre Manuel Francisco Comay. Realmente yo nací en Quinchil, es un pueblito de Yucatán, cerca de la capital Mérida. Pero desde los 6 años mi familia se fue a vivir a Cozumel, Quintana Roo, y allí yo he vivido hasta los 20, que fue cuando entré con los misioneros apóstoles de la palabra. Estudié la filosofía en el Seminario Conciliar de México, la teología en la Universidad Intercontinental y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México. Actualmente estoy como prefecto de estudio de introductorio y también como secretario general de la Fraternidad Misionera de los Apóstoles de la Palabra. El padre Matuli me pidió que yo cooperara con esta fase histórica y pues con mucho gusto cooperé. Hoy vamos a compartir con ustedes. Yo le comenté al hermano Jorge que ayer el internet me sacó. Por diferentes circunstancias, el seminario de introductorio no tiene un buen internet y se va la señal o se cae el sistema y a cada rato lo saca. Pero hoy estoy en una casa de familia donde cuando tengo que usar internet bastante, vengo aquí, ya se volvió de diario. Bien, le comentaba al hermano Jorge también que que terminaran de leer el capítulo 1, que era precisamente, faltaban dos temitas, entre ellos, cómo se llega de la religión oficial hasta la época de la cristiandad. Y hoy iba a estar respondiendo primero algunas preguntas sobre el capítulo 1, por si hay alguna pregunta, para después empezar con el capítulo 2, que son las investiduras. Siendo así, nada más un recuento de la última parte de cómo se llega de la religión oficial hasta la época de cristiandad. En el año 482, Clodoveo comenzó a reinar el pueblo franco. Acuérdense que ya había caído el imperio en las manos de los bárbaros. Entonces, lo que va a originar la cristiandad es que los bárbaros empiezan a convertirse también al cristianismo, entre ellos Clodoveo. Desde su llegada al trono, no obstante, siendo pagano, contó con la simpatía del episcopado galo-romano. 3 acontecimientos importantes hicieron que Clodoveo se bautizara. Primero, el matrimonio con una princesa católica. Segundo, el bautismo de los hijos de este matrimonio. Y finalmente, la señal del cielo. La señal del cielo proviene de su victoria contra los alemanes. Es decir, Clodoveo vio esa victoria que tuvo contra los alemanes como una señal del cielo.
Se cree que Clodoveo se bautizó el 25 de diciembre alrededor del año 500 junto con un importante grupo de guerreros. La conversión de Clodoveo fue de inmensa importancia para el occidente católico. Era el primer monarca germánico que abrazaba el catolicismo. La mayoría de las conversiones se siguieron dando bajo la pauta de sus jefes naturales. Si los jefes se hacían católicos, todos se hacían católicos. Por eso, al convertirse Clodoveo, se convierten también los francos. Al convertirse Boris, príncipe de los búlgaros, se convierten los búlgaros. Con el duque Mieszko se convierte Polonia y con la conversión de Vladimiro se convierte Rusia. Estas conversiones en masa, aunque tienen su carga religiosa, no posibilitaron una fe verdaderamente cristiana. Fue una conversión acomodada a la psicología y a la mentalidad del pueblo barbárico. Es decir, si el jefe era cristiano, todos se hacían cristianos. Y esto ocasiona que hubieron muchos bautizados, pero ningún convertido. Bueno, sí, a uno que otro convertido, pero la mayoría no. De todos modos, esto hace que se origine la época cristiana. Como todos se convirtieron en masa, todos eran cristianos, entonces la iglesia se asienta y durante ese tiempo va a reinar precisamente la cristiandad. Muy bien, con esto concluimos el capítulo 1. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para responderla antes de pasar al capítulo 2. Si hay alguna pregunta, Refugio, para que coordines esta parte, porque no estoy viendo los WhatsApp, Muy bien. los mensajes. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Está abierto nuestro micrófono, creo. Aquí Tavo y María Martínez, ¿sí? Muy bien. Nada más tengo una pregunta. Entonces, lo que entiendo es que ya no había procesos de catecumenado, ¿se eliminaron o sí existían? Ya cuando ya era la época de la cristiandad, ya estoy entendiendo que ya no había procesos de catecumenado o todavía existían. Estoy entendiendo que se convertían por masas, entonces ya no existían estos procesos de catecumenado, padre Comay. Los procesos seguían, pero eran reducidos. Es decir, una vez que el jefe se bautizaba, mandaba bautizar a todos y se bautizaban todos. Esa era la idea. La conversión como tal no es que se exigía para bautizarse. Y al que no se bautizara lo exiliaban o le podían poner alguna sanción. Pero el catecumenado se seguía dando, pero nada más para los que quisieran hacer ese proceso. Y también recordemos que son algunos países que se mencionan. En otros lugares se seguía dando el auge de la iglesia católica, en la iglesia cristiana, y el catecumenado seguía su proceso natural, por así decirlo. De todos modos, ya la idea del bautismo de los niños ya estaba más firme, entonces no había problema con el catecumenado. Gracias. También veo que el hermano José Bruno tiene una mano levantada. No sé si tenga una pregunta, hermano José Bruno. Hermano José Bruno, también Liliana Vázquez. Buenas todo tardes. está aclarado, hermano. Muy bien. José Bruno primero, sí, diga. Todo muy bien, hermano. Nada más agradecer a todos por el tiempo que nos dan, pero sí, la pregunta me la contestaron ya. Ok, maravilloso, gracias. Sí, ahora la hermana Liliana Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo tengo una pregunta. Veo que son muchas fechas o datos muy importantes y me gustaría saber si hay un libro
más amplio, que nos ampliemos lo que es todo esto de la historia de la iglesia, porque el libro hace un tiempo leí un libro, pero era muy pequeño, entonces me confundo un poco y me gustaría como si hay un libro que el padre nos pueda recomendar con una historia más amplia para poder entender un poco más lo que es la historia de la iglesia. Es todo. Bien, hay un sinfín de libros de historia sobre la iglesia y todos reconocidos por la iglesia y aprobados por ella. Cada quien con un énfasis un poquito diferente, pero de fondo lo que mencionan históricamente es lo mismo, alguna que otra mención especial. Hay desde los más delgados, como el que leyó, hay una que se llama Historia Mínima de la Iglesia, por eso se llama mínimo. Y hay otros que son por volúmenes. Normalmente los que más se utilizan son los que editan la BAC, que es Biblioteca de Autores Cristianos. Y hay recientes ediciones de la BAC, porque hay libros muy antiguos que son también de historia, pero los más recientes contienen otros datos que se ha ido descubriendo poco a poco con los descubrimientos de documentos y todo eso. Entonces, si pregunta en cualquier librería católica, pregunte una historia de la iglesia reciente, actualizada, y deben tener entre ellos varios. Aquí, por ejemplo, en México está la librería Clavería y tiene bastantes bibliografías sobre historia de la iglesia. Entonces, y están las Paulinas también manejan sobre, y San Pablo también maneja sobre historia de la iglesia. Entonces, la mayoría que manejan ellos están aprobados y no hay ningún problema. Y hay para ampliar y profundizar como uno quiera. Hay bastante información. Padre, tengo uno aquí que es la historia de la iglesia desde el principio hasta el siglo XXI. Muy bueno, muy fácil de entender. Sí lo pueden ver. Sí, sí se ve. Ok. Excelente. Sí, esa es una serie de libros, se llama Para Leer y tiene muchos Y volúmenes. muy fáciles de entender. Sí. Lo importante es lograr distinguir entre la historia y la reflexión de la historia. Eso también es importante. Nosotros ahorita estamos dando datos históricos, pero también para pensar la historia, para releer la historia. Es decir, ¿qué es lo que ocasiona que un acontecimiento nos lleve a otro acontecimiento? Y por lo menos ese libro que presentó la hermana de Com también es muy bueno en ese sentido. Entonces, pero hay otros. O sea, el que puedas encontrar de Biblioteca de Autores Cristianos y otros que distribuyan estas librerías son recomendables. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea pueden abrir su micrófono, hacer su pregunta, o si saben usar el botoncito de levantar la mano, hay una manera de hacerlo, donde se levanta la mano de manera electrónica, pero si no pueden abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, comentario. No sé si me pueden escuchar. Sí. Sí, solo quería preguntarle al padre si estoy entendiendo. Bueno, es que ya he estado tomando las clases, entonces nada más quería saber si voy entendiendo bien. Que la iglesia tuvo varios cambios, ¿verdad? Ahorita ya llegamos al cambio. Bueno, antes era perseguida, eso es lo que entendí. Ahora ya está en un cambio donde toda la gente ya se empieza a ser católica y ya hasta gente que ni siquiera cree. Obligada, ¿verdad? Entonces es lo que yo he entendido en el lapso de lo que nos han enseñado, de lo que se trata esto, ¿verdad? Entonces quiero saber si es así y que eso ha traído muchos problemas para lo que es la iglesia. O sea, tuvo buenas cosas y tuvo malas cosas, ¿verdad? Que de hecho aquí es en el libro. Entonces nada más quería preguntarle al padre si estoy entendiendo bien porque pues quiero saber eso, nada más. Está muy bien su reflexión, está entendiendo muy bien. Okay. Con los primeros capítulos que vimos del folleto se establece precisamente la persecución en la iglesia y termina con la libertad de culto. O sea, por lo menos ya no eran perseguidos.
La segunda fase es cuando se hace oficial en el imperio. La tercera fase es cuando se asientan, se estructuran y ya se convierten en masa, casi todos, lo que va a dar origen a la época de cristiandad, donde todos eran cristianos. Es un poco complejo la cuestión de lo católico, porque como se mencionaban con las herejías, habían cristianos que creían que Jesús no era Dios, cristianos que creían que Jesús no era hombre, y cristianos que creían que estaba todo mezclado. Son de las famosas herejías. Pero también se dieron apostasías, personas que ya no quisieron pertenecer a la iglesia y se iban separando. Por eso es un poco complejo, pero todos eran cristianos. A lo mejor no eran tan católicos o no eran tan reverentes al Papa, pero no dejaban de ser cristianos, seguían siendo cristianos. Y por eso esta época se le conoce como la época de la cristiandad, donde todos, o por lo menos casi todo el mundo conocido por ellos, ya era cristiano. Ahora empezaban las misiones en diferentes partes donde no había nada de evangelización ni ningún cristiano. Pero sí está entendiendo muy bien. Muchas gracias, padre. Vamos a ver para otra, tenemos tiempo para otra Padre, pregunta. padre, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Inicia la época de la cristiandad. ¿Hasta qué año? Podemos decir así. Bien, propiamente un año como tal no se establece, sino se establece el proceso. El proceso podemos decir que empieza cuando se convierte Clodoveo, 482, 500, en el año 500 se convierte con Clodoveo con sus guerreros y cuando llega a ser él el jefe, hace que todo su pueblo se convierta, año 500. Posteriormente se convierte Boris y así se van convirtiendo y conforme se van convirtiendo, van haciendo cristianos a todo. Podemos decir que, siguiendo un poquito las fechas, más o menos del 482 hasta el 700, más o menos, que es cuando ya se establece bien, podemos decir que se creó la cristiandad. Y eso nos va a acompañar hasta, no hace algunos años, cuando empezó a haber cuestionamientos, empezó a haber dudas, empezó a haber ateos, y la época de cristiandad se acabó. La época de cristiandad ya se acabó. Pero más o menos lo situamos del 500 al 700. Luego de la cristiandad viene una fase difícil donde hay una mezcla prácticamente de una serie de sectas y nace una época de dificultad para nosotros los cristianos católicos, que usted mismo en las charlas anteriores nos han afirmado de que es muy importante que conozcamos nuestra fe con más intensidad para poder defenderla y estar seguros de ella. ¿Qué me dice Claro. al respecto? Propiamente, todavía se tienen rasgos de la cristiandad actual. Mucha gente sigue viviendo como ¿Me cortó el padre? ¿Lo escuchan los demás? cristiana. Tiene que aprender a responder a los cuestionamientos que nos hacen los que no son católicos. Tenemos una inquietud por el hecho de cómo se entró. Entonces, que
ya es parte del capítulo 3, pero todo no llega. De todas maneras,